Bueno, lo primero, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta charla sobre el papel de la comunicación en los retos que afrontan nuestros adolescentes. Bueno, lo primero, claro, muchísimas gracias por haceros el hueco pues para estar aquí todos juntos, ¿no? Y tener la oportunidad de charlar de esto. Somos unos cuantos, así que estamos muy agradecidos de que estéis aquí, teniendo en cuenta pues la escasez de tiempo que tenemos, la escasez de tiempo generalizada. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos el placer de organizar esta charla desde la Escuela OTEC para la oratoria profesional. Muchos ya me conocéis, otros no. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Yo soy Lupe, soy la fundadora, la directora de la escuela y también la persona que ha desarrollado el método OTEC, que es el sistema pedagógico sobre el que se construye esta escuela y que tiene por objetivo pues, que nuestros alumnos de todas las edades, pues desde adolescentes hasta adultos, ¿vale? Pues desarrollen sus capacidades como comunicadores, de modo pues que podamos afrontar de la mejor manera posible todas esas situaciones de comunicación pues que nos suponen un reto, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, ¿no? Bueno, el método OTEC, como muchos ya sabéis, es el que da nombre a esta escuela, es la escuela OTEC y son las siglas de oratoria, técnicas de expresión y comunicación, ¿vale? Una brevísima introducción para aquellos que no conocéis la escuela. Algunos aspectos técnicos. Bueno, estáis con el audio quitado, ¿vale? Por el tema de que no se filtren ruidos a la hora de conversar aquí. Ahora, estamos deseando escucharos, como siempre. Nosotros siempre hacemos esto en formato escucha, ¿eh? Y además Greg, el experto que nos va a hablar sobre este tema, nuestro ponente, pues así lo ha planteado también. Entonces él os comentará, que podéis participar bien a través del chat o bien levantando la manita, que seguro todos conocéis. Tenéis una opción de levantar la mano por ahí. Y entonces pues os iremos dando paso o plantearemos las preguntas que hacéis en el chat, ¿vale? La charla va a ser grabada y la colgaremos en la web. Entonces, si alguien no quiere salir, pues que quite la cámara y ya está, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, pues nada más, vamos a por ello. Voy a pasar a presentaros a Gregorio, es médico psiquiatra, él es Gregorio Montero, médico psiquiatra en Bilbao, es especialista en psiquiatría infanto-juvenil, apego y adicciones, incluyendo problemas relacionados con las nuevas tecnologías. Ha sido colaborador de la Comisión Nacional de la Especialidad, revisor de la revista científica Psiquiatría Biológica y ponente en congresos científicos a nivel nacional e internacional. Actualmente, pues compagina su actividad como psiquiatra con niños y adolescentes en Osakidetza, que es el Servicio Vasco de Salud, como sabéis, y en su consulta privada en Bilbao, pues con la creación y la difusión de una guía gratuita sobre videojuegos y nuevas tecnologías. ¿Vale? El objetivo de esta guía es que padres y madres pues, puedan solucionar los problemas que dan las pantallas en casa y prevenir los riesgos que tienen para sus hijos. Temazo, ¿vale? Temazo, Greg. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta charla. ¿Cómo estás? Greg, no te oímos. No te oímos. Debes de estar muteado. Sí, muchísimas gracias, Lupe, por la presentación. Estaba muteado mientras seguían entrando los asistentes. Bueno, madre mía, qué exitazo. Veo ya que hay 35 apuntados aquí y que ya algunos estáis saludando por el chat. Estoy poniendo aquí un poco la pantalla para poder ir también estando un poco pendiente del chat, aunque bueno, en cualquier caso, Lupe me irá diciendo si hay alguna pregunta que se me escapa, ¿vale? Y bueno, en primer lugar, agradeceros mucho vuestro tiempo, porque además que hayáis sacado hueco ahora mismo para asistir a esta charla en los tiempos que corren con el COVID, con todos los temas del teletrabajo, las tareas de casa, pues, y con lograr que vuestros hijos dejen el móvil o el Fortnite para hacer los deberes, ¿no? Que es cada vez un reto más, pues vamos a intentar que el tiempo que pasemos aquí pues lo podamos aprovechar y podáis resolver vuestras dudas. Así que lo vamos a plantear en el formato que comentaba Lupe, es decir, en un formato abierto. Y para ello lo más importante es que, bueno, mientras siguen añadiéndose personas, veo que siguen apuntándose, que la idea es que sea
pues abierto a que me podáis ir preguntando a través del chat, preferiblemente a través del chat para que no se escapen dudas, y si no, a través de levantar la mano, que no sé si todos sabéis cómo levantar la mano en Zoom. Hacemos una prueba de levantar todos la mano con el Venga, Zoom. hacemos. A ver si vemos manos. A ver. Vale, veo por ahí alguna mano ya. Reyes. Faltan. Si no, las que no levantéis la mano por el Zoom, lo podéis escribir por el chat y estaremos pendientes igualmente. Voy a poner aquí el chat visible para que no se me pierda nadie. Vale. Vale, si os parece, mientras también se van añadiendo más personas, sería interesante que pongáis, si os parece bien, el perfil profesional un poco y desde dónde nos estáis viendo, si lo podéis poner en el chat y así vamos poco a poco conociéndonos. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Buenas tardes, Patricia. Patricia viene de Bilbao. Hola, Vale. Patricia. Hola. No consigo ver la mano, dice. Vale. Justo la Buenas tenéis. tardes, Lupe. Buenas tardes a todos. No consigo ver la mano en la parte inferior. Buenas tardes, Patricia. Sí, es en la parte inferior de la pantalla, ¿verdad? Tiene que ser. Sí, mira, Si quieres... Greg, adelante, Greg. No, si quieres comentarle tú, Lupe, y ahora entro yo. Ahí abajo, en la parte inferior de la pantalla, hay un botón que pone reacciones. Ah, sí. Entonces, tú le pinchas ahí y tienes diferentes posibilidades. Bien, una mano como un dedo levantado y un aplauso. Entiendo que será el dedo levantado, no lo sé, no veo la mano Tienes, hacia mira, arriba. debajo, en ese botón de reacciones, en la parte inferior, pone levantar la mano. Quizá porque estoy con un Mac, no me aparece, no lo sé. Pues no lo Bueno, creo, Patricia. no hay ningún problema, que si no me utilizo el chat. Bueno, No ya por el chat, sino o nos lanzas un dedo así hacia arriba, como un OK, y bueno, nosotros vemos que tienes la mano levantada, o sea, que tienes el OK y te daremos paso, ¿vale? De alguna manera te harás entender. Eso es. Estupendo. No hay Estupendo. Bueno, problema. pues nada, ya aprovecho. Lo único, de trabajo. Lo único, tendríamos que desactivar los micros todos para que nos podamos escuchar. Idoia, por favor. ¿Sí? Venga. Hola desde Bilbao. Hola desde Bilbao, veo también de Logroño, he leído por ahí también, si no me equivoco, Logroño, Bilbao Fotografía, Lardero, 24 y 16 añitos. A ver, arte terapeuta de Tenerife. Jope, madre mía. Vale, recursos humanos desde Bilbao, hola Ana. Diseño. Vale. 3 fieras de 11, 13 y 14. Creo que no lo había podido describir mejor eso. Vale, perfecto. A ver qué hacemos con tus hijos, Miquel. A Lupe igual le suenan, sí. Sí, me suenan, sí. Perfecto, pues si os parece bien vamos a ir empezando, que ya son las 7:15, para que luego dejemos un tiempo para las preguntas. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de esta charla, ¿no? ¿Y por qué un psiquiatra se interesa por la comunicación? La idea me la dio un paciente, realmente fue un chico al que podemos llamar John, por confidencialidad. John es un chico que tenía en ese momento 15 años y era estudiante de cuarto de la ESO cuando acudió por primera vez a mi consulta. Sus padres la verdad es que estaban bastante preocupados porque cada vez que le veían pues, con el ordenador pues se ponía cada vez más irritable, era un chico cada vez con más problemas para salir a la calle y se estaba encerrando en sí mismo y en los videojuegos, ¿no? De antes siempre había sido un chico tímido y parece que ya le costaba participar en grupo, hablar en público, algo que pues, le dificultaba relacionarse con su grupo de compañeros, presentar trabajos y exámenes orales en clase. En cualquier caso, esto era el motivo inicial, sin embargo, cuando fueron pasando las consultas, descubrimos que John estaba recibiendo insultos por parte de sus compañeros a través de Instagram, que le habían bloqueado a través de WhatsApp en los grupos que tenían y era algo que no sabía cómo contar a sus padres y que por tanto desconocían
hasta que me lo contó a mí en la consulta, ¿no? John se había ido aislando poco a poco en casa, usando los videojuegos, pues como una forma de evadirse, como hacen muchos chicos, ¿no? Y hasta el punto de ir camino a desarrollar una adicción a Fortnite y a GTA V, que son dos videojuegos que creo que conocéis la mayoría, ¿no? Y en cualquier caso, sí que es cierto que en ese momento se me activó la alarma, ¿no? Porque había una parte que podría tratar a nivel psiquiátrico y que suelo tratar en adolescentes. Sin embargo, la parte que comentaré a continuación sobre comunicación y habilidades de hablar en público, pues es algo que no lo desarrollamos en la sanidad pública ni tenemos formación para ello. Entonces había una parte que ya intuía que se me podía escapar, ¿no? Y sin embargo, la situación, lejos de ir mejorando al principio, pues empeoró porque John me llegó a revelar en las siguientes consultas, ya cuando tenía más confianza, que además del ciberacoso en algún momento dado, leyendo esos mensajes de ataque, ¿no? Pues había llegado incluso a pensar que no merecía la pena seguir, que realmente pues a veces se le había pasado la idea del suicidio, que es algo que por desgracia no es algo nuevo para mí, ¿no? Es decir, en la consulta es algo que vemos con relativa frecuencia y quizás pues que no plantean a sus padres hasta que nos lo cuentan a nosotros. No lo había hecho, por supuesto, porque sabía que habría dejado completamente destrozados a sus padres y esto que había comenzado por un tema de timidez, por un tema de dificultades para hablar en un grupo, para hablar en público y por un cierto aislamiento social, pues a raíz de descubrirse el ciberacoso y de descubrirse todo lo que había detrás, pues empeoró mucho, ¿no? Imaginaros lo que supuso para los padres, lo duro que fue para ellos descubrir pues lo que estaba pasando y que todo ese ciberacoso no lo sabían, lo desconocían y cada vez estaban más desbordados, cada vez estaban preguntándome qué podemos hacer. Y es verdad que a nivel psiquiátrico, pues lo principal y lo inicial fue pues ayudar a John a explicar su situación a sus padres, a que supieran lo que realmente le estaba pasando y cuáles eran sus preocupaciones, ¿no? De esta forma, pues John y su familia pudieron terminar con el ciberacoso que estaba sufriendo, es decir, pusieron límites por Instagram y a través de WhatsApp. Y tras ello empecé pues, trabajando a nivel psicoterapéutico. Si no me equivoco, también tenemos ya 38 participantes. Veo que tenemos también algunas psicólogas, si no me equivoco, ¿no, Lupe? Entonces empezamos a trabajar a nivel psicoterapéutico para ayudar pues, a John a descargar esa mochila que cada vez se había ido cargando y cada vez era más pesada. La verdad es que los padres estaban muy implicados y al principio la mejoría fue muy rápida, es decir, terminamos con el ciberacoso, empezó a recuperar la comunicación con sus padres y poco a poco fue poniendo límites a los videojuegos y esto le ayudó a encontrarse mejor. Ya no pensaba en el suicidio, es decir, en las siguientes consultas fue algo que desapareció y tenía razones para seguir. Tras varios meses de psicoterapia, de apoyo familiar, pues John se encontraba mucho mejor. Era un chico inteligente, es decir, un chico responsable, un chico que iba bien en los estudios, quizás excepto los exámenes orales que le costaban, en el resto de asignaturas iba bien, y tenía varios amigos con los que quedaba a solas, le costaba quedar en grupo, y podía pues, salir con ellos, jugar a Fortnite. Sin embargo, como intuía previamente, había una parte que se me iba a escapar, ¿no? Y tras toda esta labor, que es la que suelo desarrollar como psiquiatra, ¿no? John seguía teniendo dificultades, las mismas que al inicio, dificultades que tenían que ver pues, con relaciones en grupo, con hablar en público, una cierta timidez, que no llegaba a una ansiedad social, que es algo que psicólogos y psiquiatras estamos pues, capacitados y acostumbrados a tratar, pero que sin embargo seguía impidiéndole pues, desarrollar una vida normalizada, sobre todo una vida productiva para él y sintiéndose a gusto, ¿no? Por tanto, veíamos un riesgo, hablándolo con los padres, y en ese momento se me activó la idea de OTEC, ¿no? Se activó un poco la idea de que podía aparecer de nuevo el riesgo de un ciberacoso o de que se aislara de nuevo los videojuegos y eso seguía ahí, ¿no? Y lo que pasa es que el caso de John no es un caso único. Previamente ya había tenido bastantes chicos con estas dificultades a las que por desgracia no había podido ir llegando, porque a veces los psiquiatras por desgracia no nos podemos quedar más que en casos más graves, casos de ansiedad social, síndrome de Asperger. Entonces, en la sanidad pública a veces no podemos abordar esta parte de comunicación, de hablar en público, y tampoco había recibido formación, ¿no? Específica en mi formación. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes podían enseñar estas habilidades de comunicación?
que además les permitieran defenderse a nivel grupal, a nivel de trabajos en público, también pues saber relacionarse y poner límites a estas situaciones que llamaríamos relaciones de poder, más adelante lo veremos, también cómo prevenir ese aislamiento y ese pues riesgo de desarrollar una adicción a las nuevas tecnologías, ¿no? ¿A quiénes podrían acudir? Las madres y padres preocupados por sus hijos. Y entonces, veréis, Lupe no solo es experta en oratoria y comunicación, también fue mi profesora, ¿vale? Entonces, por eso os he comentado que se me activó la idea de OTEC, porque fui alumno suyo hace unos años, cuando decidí apuntarme al curso de la Academia OTEC, que también tienen para adultos, y pues en ese momento quería mejorar mi capacidad de hablar en público, de llegar a las personas en las charlas y en los cursos que estaba impartiendo, y sin embargo, la sorpresa es que por el camino descubrí mucho más que eso, y lo que descubrí conectó con tantas historias que me han contado mis pacientes durante los últimos años, historias no tan graves como las de John, pero que en cualquier caso tenían que ver con niños, adolescentes, con dificultades en sus relaciones, que se sienten muy inseguros en grupo o presentando trabajos en clase, ¿no? Es por eso que cuando me invitasteis a dar esta charla, pues acepté sin dudarlo. Es decir, el título de la charla me parece muy acertado. ¿Es la comunicación una herramienta de prevención para los adolescentes? Y cuando hablamos de prevención, ¿a qué nos referimos? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque, claro, nosotros, por supuesto, no hacemos un trabajo terapéutico, ¿no? O del estilo tuyo ni de un profesional de este estilo, ¿no? Pero hacemos un acompañamiento preventivo muy, muy importante en ese sentido. Totalmente, y existe una posibilidad de trabajo desde distintos ámbitos y sobre todo en el desarrollo de la prevención. Esto es algo que hacemos mucho a nivel de educación, quizás faltaba la parte de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos responder a estas preguntas? Es decir, ¿realmente es la comunicación una herramienta de prevención en adolescentes? Y creo que como la mayoría de nosotros estamos pues con esto del COVID deseando pues viajar, llevamos mucho tiempo sin irnos lo suficientemente lejos, os iba a plantear que para responder esta pregunta vamos a hacer un pequeño viaje, nos vamos a ir bastante lejos, al otro lado del mundo, y por eso os voy a invitar a que me acompañéis hasta Palo Alto, en California. Os voy a compartir pantalla. A ver. Bien. Y decirme si se escucha bien. Se oye muy bien, sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Vale, perfecto. Pues esto es Palo Alto, es un pueblecillo de 58.000 habitantes en California y Palo Alto pues es el típico sitio de ensueño en el que nos imaginamos todos pues que ahí viven muchos millonarios, de hecho el propio Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, vive allí, ¿no? Y sin embargo es también la sede de la Escuela de Palo Alto, que es una de las escuelas más importantes de comunicación, y os voy a hablar de uno de los principales autores, que es Paul Watzlawick, que además de ser un teórico muy importante de comunicación, también era psicólogo, un experto en terapia familiar y en terapia sistémica, lo cual no es casualidad. Si a él le hubiéramos preguntado si la comunicación era una herramienta de prevención, imaginaros cuál hubiera sido su respuesta, ¿no? Siendo un experto en terapia familiar. Él estableció los 5 principios de la comunicación humana. Esos 5 principios, os voy a plantear el primero, que es el más importante, y el primero y más importante es que es imposible no comunicarse. Es decir, de alguna forma comunicarse para el ser humano es como respirar. Es decir, podemos contenerlo durante un momento, sin embargo, en algún momento vamos a tener que abrir la respiración, en este caso la vía de comunicación, y aunque estemos callados, la comunicación se desarrolla a través del cuerpo, se desarrolla a través del lenguaje no verbal. Por lo tanto, nos enfrentamos a un desafío, que es que no podemos negarnos a comunicar. Es decir, en todo momento, nos cueste o menos o nos cueste más. En ese sentido, Paul Watzlawick hablaba de la profecía autocumplida, que lo vamos a comentar con respecto a los chavales ahora, ¿no? Esa profecía que todos conocemos, en la cual, pues, por el temor o anticipar una situación negativa, al final acaba ocurriendo. Cuando nos obsesionamos mucho con algo o estamos pensando mucho en algo negativo, habitualmente suele suceder. A veces también sucede con cosas positivas y es la raíz de gran parte del coaching y la motivación, ¿no? Y por eso la profecía autocumplida nos puede llevar a entender la importancia del diálogo interno, que es algo que además se trabaja desde OTEC, y en OTEC fue algo que descubrí que conectó con lo que había formado pues, en mis años previos a nivel de terapia familiar sobre todo, ¿no? y a nivel de psicoterapeuta, ¿no?
Entonces, esa profecía autocumplida, si queréis os la puedo contar como es algo muy importante, os la voy a contar, si me permitís, con una pequeña historia. No sé si conocéis la historia del martillo. A ver, que no tengo el chat por aquí. Voy a poner un momentito. Aún, Greg, si la Bueno. conocen o no. Vale, he dejado de compartir, ¿vale? Para poder hablar con vosotros. Greg, la historia del martillo viene en el libro que pones en ahí que has presentado, ¿no? Eso es. Es decir, ahora os comento cómo es. Os voy a leer la historia del martillo, ¿vale? Y es la historia de un hombre que quiere colgar un cuadro y tiene el clavo, pero le falta el martillo. El vecino tiene uno, así que nuestro hombre decide pedírselo al vecino. Pero le asalta una duda. Y la duda es la siguiente. ¿Y si no quiere prestármelo? Recuerda entonces que ayer le saludó algo distraído, quizá tenía prisa. Pero quizá la prisa solo era un pretexto y está enfadado conmigo. ¿Por qué si no le he hecho nada? Sin embargo, si a mí alguien me pidiera prestada alguna herramienta, yo se la daría. Se la daría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede negarse un favor tan sencillo? Tipos como este le amargan la vida a uno. Y luego se imaginará que dependo de él solo porque tiene un martillo. Después de todo esto que llamaríamos diálogo interno de esa persona, nuestro hombre, imaginaros, sale a casa a pedirle el martillo al vecino y antes de que el vecino pueda decirle buenos días, pues hombre le grita furioso, quédese con su martillo. Es decir, que nuestro protagonista se había creado una historia, lo que llamaríamos una película, así de forma cercana, ¿no? Y todo eso es a lo que llamamos diálogo interno. Claro, el diálogo interno es algo que es esencial en nuestros chavales y a la hora de prevenir. ¿Por qué es tan esencial? Porque fijaros, si John inicialmente era un chico que le costaba hablar en público, hablar en grupo, es decir, que tenía miedo, timidez, su diálogo interno, ¿cuál podía ser? Es decir, su diálogo interno era un diálogo interno probablemente de inseguridad, un diálogo interno de temor al rechazo, de no hacer las cosas bien, y por desgracia eso en un momento dado, ese diálogo interno podía llevar a que se cumpliera, ¿no? A que se produjera esa profecía autocumplida, y esta situación es una de ellas, puede haber otras, es decir, imaginaros que en este caso pues hay una situación en la cual el chico o la chica pues tiene miedo a que le desprecien, miedo al rechazo social y adopta una cierta actitud tímida, desconfiada, insegura, y al comportarse así puede generar a los demás pues una cierta actitud de desconfianza y al final puede llevar incluso a que se cumpla esa profecía, ¿no? De que realmente acabe recibiendo cierta actitud de rechazo, ¿no? Y esto en ningún caso justifica el rechazo ni justifica el que exista, por ejemplo, casos extremos de bullying, pero sí puede explicar el hecho de que en algún momento dado veamos, ¿no, Lupe? Casos de chicos y chicas que cuando se enfrentan a una presentación oral, pues se cumple lo que estaban temiendo que pasara, ¿no? Y esto en las relaciones sociales ocurre muy a menudo. Voy a mirar en el chat por si tenemos alguna pregunta. ¿Estás compartiendo también tu texto? No, Vale, de acuerdo. Sí, sí, estaba compartiendo justo el texto. Eso es. Y ahora os voy a poner, os voy a poner justo, porque estamos hablando de adolescentes y como psiquiatra, pues realmente si os puedo ayudar en la comprensión de 2 o 3 características importantes que tienen que ver con esta parte de la prevención a nivel de esta etapa tan importante, pues vamos con ello directamente, porque estamos hablando de una de las fases en las que se produce el mayor desafío de la vida probablemente, ¿no? A nivel de neurodesarrollo, de rasgos de personalidad, y os puedo compartir ahora una imagen para que veáis, a ver, voy a quitar aquí el chat, decir, vamos a empezar por la parte más esencial que sería el propio neurodesarrollo, es decir, esta es una foto real de un TAC del cerebro, esta parte que veis en la línea roja es el lóbulo frontal y quizás os podría preguntar, ahora que tenemos aquí el chat abierto, excepto psicólogos, que no hagan spoiler, nadie que lo sepa antes, ¿a qué edad más o menos creéis que termina el desarrollo cerebral en los adolescentes? ¿A qué edad creéis que termina el neurodesarrollo en sí? A ver que vea el chat. a ver si... A ver si nos van poniendo alguna cifra.
No se atreven, ¿eh? No hay... No se atreven, es un tema complicado, sí. A los 30, dice. A los 30, ¿vale? A ver, veo por aquí Nunca, por el chat. ni idea, nunca, Nunca, dicen. A los 20, a los los 25. 22. Wow, Cristina del Río, 25. Bingo, pues por lo que sabemos por ahora, la edad a la que termina el neurodesarrollo es a los 25 años. ¿Por qué os explico esto? Es decir, es un dato muy, muy difícil, o sea que no... La enhorabuena a Cristina del Río por ponerlo. Realmente significa que cuando estamos hablando de adolescentes de 15 a 17 años les quedan casi 10 años de neurodesarrollo, es decir, que son muy maduros, empezando por el cerebro. Y claro, si vemos el área que estamos tratando, que es el lóbulo frontal, es el área encargada de controlar funciones tan claves como impulsos, gestión de las emociones, atención, concentración, tolerancia a la frustración. Es decir, que ya de entrada estamos viendo que hay una inmadurez importante a todos esos niveles. Y claro, esto explica pues muchas de las conductas que vemos en los adolescentes, conductas que tienen que ver con impulsividad, conductas que tienen que ver con necesidad de buscar actitudes y conductas nuevas, incluso pues a través de las nuevas tecnologías, la búsqueda del placer, incluso el consumo de sustancias, y también puede explicar en parte, ¿no?, cómo hay una cierta impredecibilidad, inestabilidad de las emociones y, por supuesto, puede haber reacciones explosivas, que de hecho hemos recibido una pregunta que podremos hablar más adelante, ¿no?, y que en parte tiene que ver con esto, ¿no?, con esa inmadurez a nivel cerebral y en rasgo de personalidad, porque cuidado, esto es una parte solo del cerebro, estamos hablando de una mente, de una persona completa, y los rasgos de personalidad tardan mucho en conformarse, y es en esa fase justo en la adolescencia donde se están fraguando esos rasgos. Si seguimos adelante con la presentación, en esa parte quizás, no sé si conocéis la pirámide de las necesidades humanas, es de un psicólogo que se llamaba Maslow, que planteó que todos los seres humanos tenemos una serie de necesidades. De abajo hacia arriba, las necesidades son de más importantes a menos importantes, entre comillas, lo cual significa que a medida que vamos cubriendo necesidades, vamos subiendo en la escalera, en esa pirámide, y vamos cubriendo las siguientes. Entonces, si os fijáis en la base, tenemos las necesidades de salud, respiración, descanso, las necesidades básicas de la supervivencia, incluyendo el sexo. Y ya empezamos con la carretera de curvas, porque ¿a qué edad aparece la sexualidad, la eclosión de todo esto? Realmente es en la adolescencia. Y esto les genera a los chicos mucha inseguridad y es algo de los que les cuesta hablar en general, incluso en consulta, con los padres. Es algo que todavía, pues incluso más adelante, les va a seguir generando incertidumbre, ¿no? Si tuviéramos cubiertas esas necesidades fisiológicas básicas, ¿qué nos espera en el siguiente escalón? Esa necesidad de seguridad, de sentirse seguro, protegido, vivienda, en el caso de los adolescentes, sobre todo, estudios, superar los cursos, no repetir, no suspender asignaturas, no suspender exámenes orales por ese temor a presentar en público y, por supuesto, en qué trabajaré el día de mañana. Es decir, si tendré trabajo y cómo será. Si ya subimos a la escalera, os he marcado esa zona porque realmente lo que más describe, si pensáramos qué es lo que más caracteriza a un adolescente, son precisamente las necesidades sociales. Porque realmente, una vez que hemos cubierto los dos niveles, aparece toda la parte de necesidad de conexión, de sentido de pertenencia, como diríamos, ¿no? La pertenencia a un grupo, que es algo esencial en la adolescencia y por eso se identifican pues, entre ellos con camisetas de diferentes grupos de música, de diferentes series y se llaman pues, tribus urbanas precisamente a todos esos grupos que tienen en común pues, alguna idea, algún hobby y en ese momento además es en el que más sensibilidad se produce al rechazo, es decir, es la fase de la vida en la que más enfocados estamos en las relaciones, en relacionarnos, conocer cuanta más gente mejor, y además es cuando a nivel cerebral y a nivel de personalidad somos más sensibles al rechazo. Esto es algo muy importante que vamos a ver para entender por qué la comunicación sí puede ser una habilidad, una capacidad de prevención. No seguimos hacia arriba en necesidad de autoestima y necesidad de autorrealización, pero también son importantes, ¿no? Y como bien decías, Katia, en el Gracias lo que les ha afectado este encierro a los adolescentes. Es decir, imaginaros que es una fase del desarrollo. Es decir, en pleno COVID, y te agradezco mucho que lo hayas puesto en el chat, precisamente lo que estamos viendo es esto. Estamos, de alguna forma, dificultando por necesidades sanitarias, es cierto, sin embargo, no sabemos muy bien qué efectos puede tener, ¿no?
el hecho de que los chavales no puedan estar desarrollando esas actividades grupales que necesitan para su desarrollo. De todas maneras, también decir que es admirable la capacidad que han tenido de respetar en general las medidas, ¿vale? Porque es algo que habla mucho del ser humano, de la parte positiva que tenemos, ¿no? Y aparte de la pirámide de las necesidades humanas de Maslow, ¿vale? Quizás os suenen estas imágenes, skaters, consumo de cannabis, el Fortnite, que tantos problemas está trayendo, y WhatsApp e Instagram, ¿no? Como redes sociales principales, ¿no? Que se están empleando. Ese sentido de pertenencia, esa necesidad de conexión les lleva a estar constantemente conociendo gente nueva a través de Instagram, de WhatsApp y realmente de otras redes sociales, muchas veces sin ser capaces de poner un filtro, sin ser capaces de identificar cuándo se está dando una relación de poder, que es algo que en OTEC además se trata, y lo comentará Lupe más adelante, que es algo que además en la consulta tenemos que trabajar continuamente para identificar situaciones como las de John, que empezaron como pequeños rechazos, te cierro y te bloqueo en un grupo, es decir, estas situaciones empiezan poco a poco hasta que se conforma un ciberacoso, ¿no? Que es una situación grave en la cual ya pues incluso conlleva problemas de salud mental, ¿no? Y por eso os pongo que el gran desafío de la adolescencia en relación con las relaciones sociales es ese riesgo de aislamiento, de rechazo, de bullying, de sufrir ciberacoso, y que son causas muy frecuentes que vemos en la consulta a los psiquiatras y los psicólogos, pues ansiedad, depresión, adicciones a drogas y videojuegos, y que por desgracia son algunos de los principales precipitantes de suicidio en la adolescencia, sobre todo y también en el adulto. Me refiero concretamente al rechazo social. Os he puesto abajo un estudio, hay muchos estudios, en este incluso identificaron factores que tienen que ver a nivel cerebral, es decir, es un estudio bastante fiable, y por eso el trabajo en la comunicación para prevenir estas situaciones de rechazo y de relaciones de poder es tan esencial, porque incluso nos puede llevar a identificar situaciones de ciberacoso e incluso relaciones de poder que puedan terminar en pensamientos de suicidio. Por suerte no estamos en esa situación, es decir, la mayoría de los asistentes probablemente no estéis aquí pensando en el suicidio, sino estaréis pensando probablemente, no sé si me equivoco, en dificultades más de tipo social, en dificultades más de tipo hablar en público, hablar en grupo, timidez, poder mejorar la expresión a nivel de los estudios, de los exámenes orales, de los trabajos, ¿no? Y quizás de nuevo podemos hacer ese viaje a California, a San Francisco esta vez, porque allí estuve estudiando e investigando la parte del apego, la parte del trauma hace unos añitos, y cuando vi el Golden Gate me imaginé que realmente es una buena metáfora de lo que es las relaciones humanas y la comunicación, ¿no? Es decir, el Golden Gate es un puente que salvó un abismo que previamente era imposible de salvar en la vía de San Francisco, y la comunicación es como ese Golden Gate, como ese puente que establecemos entre las personas, que nos ayuda a superar obstáculos y que nos permite acercarnos entre nosotros, uniéndonos y tejiendo una red que nos permite sostenernos, que nos permite tener mayor resistencia frente a situaciones adversas en la vida. Y quizás animaría a que todos, tanto terapeutas como profesionales, como madres y padres, podamos colaborar en la construcción de ese puente, ¿no? Entre nosotros y con nuestros adolescentes, que por muchas dificultades que tengan a veces para controlar su ira, controlar sus emociones, pues son inmaduros y en la mayoría de los casos están intentándonos comunicar algo, y a veces nos cuesta establecer ese puente, que os voy a decir. Es decir, a veces es difícil establecer ese puente y parece que el obstáculo es insalvable, sobre todo cuando están muy descompensados, muy desbordados, y sin embargo hemos podido hacer eso desde hace miles, millones de años, porque somos primates sociales y tenemos que recordar que lo tenemos dentro de nosotros, es decir, esa parte de empatía, esa parte de conexión, y es lo más importante para nosotros, ¿vale? No solo como humanos, sino como propios primates. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver, para seguir adelante. Y bueno, veo por ahora, si tenéis alguna pregunta, podéis ir haciéndome las preguntas que consideréis oportunas sobre esto, ¿vale? Y quizás aparte de la comparación un poco con el Golden Gate, esta parte es como muy bonita, es cierto que bueno,
intentaremos establecer esos puentes con los adolescentes, tanto con nuestros hijos como con los chavales con los que trabajamos, ¿no? Si trabajamos con adolescentes. Sin embargo, también, pues como hemos visto, la adolescencia tiene una serie de riesgos y quizás, aparte de los riesgos, si fuéramos a la parte que tiene que ver con qué nos hace felices como seres humanos, es decir, más allá de la prevención de riesgos, qué es lo que nos permite llevar una existencia plena, qué es lo que nos permite llevar una vida feliz, ¿qué podríamos poner ahí? Es decir, ¿qué es lo que realmente buscamos como personas? ¿Qué es lo que consideramos que realmente probablemente podamos pensar en estatus, trabajo? A veces podemos pensar en la parte de relaciones, de qué forma. Y quizás os quería poner un estudio, os quería hablar de un estudio que se terminó hace poco. Es un estudio bastante largo. Es un estudio que ha durado 79 años. Es decir, una serie de investigadores de Harvard se plantearon esta pregunta: ¿qué es lo que nos hace felices a los seres humanos? Y cogieron a más de 700 personas en el año 38 y fueron preguntándole año tras año, tras año, tras año, qué tal les iba en la vida, qué tal les iba en el trabajo, y de alguna forma sin saber la historia personal de cada uno. Es decir, eso es por protocolo de investigación. Y cuando terminaron el estudio, sacaron varias conclusiones que dieron lugar a una charla TED, que si queréis luego os puedo decir cuál es, por si queréis verla. Y las conclusiones, pues probablemente no nos sorprendan, ¿no? Las conclusiones son que lo más importante y lo que nos hace más felices son las relaciones significativas con los demás. Es decir, y hago hincapié en la parte de relaciones significativas, porque no vale cualquier forma de relación, es decir, las relaciones que tienen que ver con superficialidad, por desgracia, a través de las redes sociales, o las relaciones que son pues poco significativas, poco profundas, incluso se han relacionado con mayor riesgo de depresión, ansiedad. Hay estudios, bastantes estudios que relacionan el uso de Facebook, el uso de Instagram, esas relaciones superficiales con mayor riesgo de ansiedad y depresión en nuestros adolescentes. Y, sin embargo, las relaciones significativas, profundas, que son precisamente las que más ha trastocado el COVID, por desgracia, son las que se relacionan más con esa felicidad. Y esto es algo que se produce tanto en la adolescencia como en adultos. Y es algo incluso que protege nuestro cerebro. Es decir, hablando de mi experiencia como psiquiatra, puedes ver en los estudios y puedes ver en los pacientes cómo a lo largo de la vida el hecho de mantener esas relaciones significativas previene el deterioro cognitivo, previene pues la pérdida de memoria, es decir, que es algo que incluso nos ayuda a nivel de nuestro cerebro. Por tanto, cuando hablamos de prevención en comunicación, es decir, de usar la comunicación, podemos adaptarlo y podemos usarlo como una herramienta para ayudar a que no se den esas situaciones en las relaciones que dan lugar desde situaciones iniciales de malentendidos, pequeños rechazos o pequeñas situaciones a nivel de WhatsApp o a nivel de Instagram de comentarios negativos, a que no se vayan desarrollando relaciones de poder en las cuales pues, un compañero o una compañera pues, incluso llegue a desarrollar un ciberacoso. Y eso es algo que, por desgracia, cada vez estamos viendo con más frecuencia y que tiene que ver, por supuesto, con muchos factores. Sin embargo, probablemente dotar de herramientas a los adolescentes para identificar esas situaciones de rechazos, de inicio de pues, comentarios negativos, poder manejar esas situaciones probablemente les pueda ayudar pues, a frenar o incluso a comentarlo a sus padres cuanto antes para que eso se ponga fin, ¿no? Es otra situación difícil el no comentar las situaciones de ciberacoso y no compartirlas, porque muchos no saben cómo comunicárselo a sus padres. Es decir, muchos no saben cómo, aunque tengan confianza, es una situación o bien que no identifican del todo o bien que puede significar pues una falta de conciencia, ¿no? de lo que está ocurriendo realmente. A nosotros en la escuela, los adolescentes que tenemos trabajando en la comunicación, nos dicen, una de las cosas que nos dicen, de los problemas que tienen es ese, ¿no? Que cuando se comunican con sus padres, a propósito de lo que decías, pues les pasa que saben hacerlo o enfadados o inhibidos. Es decir, que cuando lo hacen de malas formas o si no, no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que nosotros tenemos una posición privilegiada porque nos cuentan un montón de cosas, ¿no? En lo que es en la formación, pues nos cuentan
muchas situaciones, ¿no?, que ellos viven que no son igual tan, ¿no? No estamos hablando de un ciberacoso o no estamos hablando de igual de casos, lo han podido pasar, ¿eh? Pero cuando llegan a trabajar la comunicación en OTEC, pues o eso ya está en manos, se está resolviendo o se ha resuelto en el pasado. Pero sí nos cuentan eso, que o se comunican de malas formas y son conscientes, ¿eh? Los adolescentes que tenemos en la escuela son conscientes de que se están comunicando de malas formas y que saben que no están llegando. Y Claro, y entonces, les genera culpabilidad seguramente, que es algo que muchos de mis adolescentes me comentan, ¿no? Que les genera, no pueden, con esa inmadurez muchas veces no pueden regular sus emociones, tienen reacciones explosivas o a veces no saben expresarse de una manera asertiva, como diríamos, y luego es de verdad que se sienten culpables, que muchas veces se dan cuenta y por supuesto la mayoría de los chicos y chicas lo hacen inconscientemente y lo hacen fruto de un desbordamiento emocional, no con intención de hacer daño, ¿no? Es decir, que es una situación que efectivamente, como comenta Katia, pues que no se aguantan ni ellos mismos, no saben por qué. Hace poco un adolescente me dijo en consulta una frase que para mí fue clarificadora, ¿no? Me dijo, jo, Gregorio, qué duro es ser adolescente. Me lo dijo una chica con 16 años, me pareció como muy impactante porque a pesar de que llevo años tratando con adolescentes, nunca me lo habían dicho de una forma tan directa y con tanta conciencia, ¿no? La chica, por supuesto, se echó a continuación a llorar, ¿no? Por múltiples situaciones que estaba viviendo, de inseguridad en relaciones, de no saber muy bien, pues lo que estamos comentando, cómo expresarse con sus padres, cómo expresar sus emociones con sus compañeros, con la cuadrilla, es decir, con su grupo de amigas, y cómo identificar también, de nuevo, esas relaciones de poder en las cuales, pues en las primeras relaciones de pareja, pues estaba empezando a vivir situaciones que no sabía ya muy bien y me preguntaba cómo manejarlas, ¿no? Es decir, cómo manejarlas, si son situaciones en las cuales debería cortar, si son situaciones en las que cortar les hace sentirse demasiado bordes, que es otra de los temores más importantes de muchos adolescentes, ¿no? Que es, tengo miedo de poner límites, sé que debería, pero no quiero ser borde. Es decir, ¿dónde está el límite entre no ser borde y ser asertivo? Y eso es algo que enlaza un poco con el gran desafío que supone el sistema educativo actual, ¿no? Que por desgracia no está llegando a toda la educación en inteligencia emocional, en habilidades de comunicación, en habilidades sociales, y es algo que muchos educadores, psicólogos y médicos estamos desde hace años pues demandando, ¿no? Que es necesario que se enseñe lo más primordial, si lo más importante para prevenir ansiedad, depresión, eh, incluso adicción y suicidio es trabajar las relaciones sociales, trabajar la comunicación y trabajar esas relaciones de poder para prevenir situaciones como el bullying, como el maltrato de pareja más adelante, porque no estamos invirtiendo en ello en las escuelas. Es decir, que es algo que deberíamos empezar ya desde ahí y quizás también pues hacer una lectura de, a veces los adultos podemos pedir demasiado a algunos adolescentes en un momento dado, ¿no? Cuando realmente están en ese periodo de inmadurez, en ese periodo de nadie les ha enseñado, más allá de los padres, que es la función principal, sin embargo, nadie se ha enseñado en el instituto, en el cole, pues a defenderse de forma asertiva, a poner límites, a hablar en público. Es decir, toda esa parte es algo que cuando hablo con los colegios, con los educadores, me lo plantean como una asignatura pendiente, ¿no? Que les encantaría poder tener tiempo de abordar, porque además son situaciones que ayudarían al manejo en la clase. Porque no sé si tenemos algún educador o educadora también aquí, las situaciones de comunicación con adolescentes, que voy a decir, en la ESO, en bachiller, es decir, explosiones emocionales, actitudes retadoras, situaciones que tienen que ver con negociación, todo ello sería algo que sería muy interesante poder ir abordando desde distintos ámbitos, en casa, en el cole, en salud mental, por supuesto, ¿no? Y parece mentira que en otros países, pues ponemos el caso de Finlandia, Inglaterra, de Estados Unidos, que nos lleva a la delantera, ¿no? Y es el modelo empresarial, por supuesto, y de universidad que se está extendiendo. Es decir, que no se esté enseñando todavía en nuestro país, en los colegios y los institutos, no significa que no esté llegando, porque cada vez estáis viendo que
si sois padres o madres de hijos adolescentes, veis que cada vez les hacen más exámenes orales, cada vez les hacen más presentaciones y trabajos orales, sobre todo a partir de cuarto de la ESO y al bachillerato. Y ese es el futuro que les espera en la facultad. Es decir, ahora con el nuevo Plan Bolonia de hace unos años, cada vez tienen que presentar más trabajos, cada vez tienen que hacer una defensa oral, y en esa situación muchos chicos y chicas, por mucho que sepan y muy buenos que sean, como el caso de John, que era muy buen estudiante y que era un chico inteligente, maduro, responsable, sin embargo, se veía muy limitado a la hora de defender todo lo que era capaz de saber y se daba cuenta de que es algo que le estaba limitando. Es decir, él acudía a los exámenes orales y acudía a esas presentaciones en grupo con un diálogo interno, como el del hombre del martillo. En este caso era un diálogo interno no de enfado, sino un diálogo interno de inseguridad, de no valgo, un diálogo interno de no sé muy bien cómo me van a comprender y no sé muy bien si me van incluso a rechazar, ¿no? Porque a partir de ahí fue cuando empezó a continuación fue cuando empezó el rechazo, ¿no? Y una de las preguntas más frecuentes, quizás por compartir, os voy a saltar a, ya que estamos hablando de esta parte. Dime, Lupe. Luego, por favor, adelante con esta pregunta, ¿eh? No se te vaya a olvidar ahora que te acabo de interrumpir, por favor. Sí. Adelante con esta pregunta. Y luego yo tengo una pregunta que nos ha llegado al email en días anteriores. Un par de preguntas que nos han llegado, entonces cuando tú me des paso yo te las indico, ¿vale? Vale, pues voy a ir terminando y quizás un poco cuando he planteado a los pacientes que atiendo, ¿no? Que aparte del trabajo psicoterapéutico, como pues en el caso de John o en el caso, por ejemplo, de Marcos, os puedo comentar un caso que quizás os podáis sentir más identificados, que es un chico de 16 años que hace unas consultas, hace unos meses, me planteó: Gregorio, me di cuenta de que esto me está quitando la felicidad. ¿A qué se refería? Es un chico que va muy bien, está en primero de bachillerato, se quiere dedicar al mundo empresarial, es muy bueno en matemáticas. Pues se da cuenta de que cuando tiene que presentar en público no es capaz de demostrar todo lo que sabe, que se pone muy nervioso, lo pasa muy mal. Y esto también se traduce a veces pues, en situaciones de inseguridad cuando se relaciona en grupo o cuando se relaciona pues, con gente desconocida, ¿no? Por supuesto, situaciones como relaciones de pareja todavía le cuestan aún más. No podríamos hablar de una ansiedad social, es decir, no es un diagnóstico psiquiátrico, por suerte, sin embargo, es algo que el chico pues, ve que le está limitando y prevé y sabe que cuando se meta en la universidad, en empresariales, pues va a ser algo que le va a costar. Entonces, la pregunta un poco es, ¿por qué priorizar esto teniendo en cuenta todas las cosas que ya tienen que estudiar los chavales en cuarto de la ESO, en primero de bachiller, en segundo de bachiller? Porque claro, y ahora más con el COVID, es decir, todas las asignaturas que tienen, si añadimos además este trabajo en habilidades de comunicación, imaginaros, dedicar algunas tardes pues, a hacer el curso Tech Junior o hacer una formación así, ¿por qué priorizarlo? Es decir, Marcos en su momento me planteaba que le generaba esa incertidumbre, ¿no? Lupe, de a ver cómo compagino todo, ¿no? Cómo lo hago, y realmente es que podría beneficiar incluso a la propia parte académica. Es decir, no estamos hablando de que sea una inversión en aprender habilidades de comunicación. Es decir, podría beneficiar las notas. Y esto es algo que está demostrado, y no es algo que os diga yo, sino que uno de los mayores expertos del mundo, que es Neil Mercer, que es director del Centro de Oratoria de la Universidad de Cambridge, él ha publicado un estudio hace poco en el cual ha demostrado que los niños que dominan la oratoria pues obtienen mejores notas en matemáticas y en ciencias. Es decir, que invertir en oratoria, en habilidades de comunicación, redunda en una mejor pues, cualificación a nivel de ciertas asignaturas, concretamente las de ciencias, que son precisamente las que Marcos pues, veía que podía empeorar si dedicaba tiempo a la parte de comunicación. Es decir, que ya no solo estamos hablando de una parte de prevención en salud mental, en prevención a nivel de relaciones de poder, de acoso escolar, ciberacoso, bullying, o incluso adicciones y suicidio en los casos más extremos, sino estamos hablando de que van a acceder a un ámbito académico, universitario y laboral en el cual se les va a pedir que hablen en público, en el cual se les va a pedir que sean capaces de defender y expresar opiniones y trabajar en equipo. Y ese es el modelo hacia el que vamos, ¿no? Es el nuevo paradigma laboral del que habéis escuchado hablar seguramente mucho. Es esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, en la cual ya no solo vale con saber inglés, sino que ahora, además, hay que saber uso de nuevas tecnologías, habilidades de comunicación, defensa de opiniones y expresar tus propias ideas en público y en reuniones de grupo, que fue, volviendo al inicio, lo que me llevó
a apuntarme al programa OTEC de adultos. Es decir, porque esto es algo que en mi ámbito profesional lo necesitaba, pero cada vez más necesario en otros. Por lo tanto, a la hora de hablar con Marcos, con su familia o con otros muchos adolescentes y con los padres, ¿no?, que me plantean, es que no hay tiempo para todo, y es cierto. Sin embargo, os diría que si además de mejorar esas notas y además de toda esta parte de prevención que estamos hablando, esas habilidades pueden permitirles en esta situación de tanta inestabilidad laboral y de tantos cambios, aspirar a un mejor trabajo, aspirar a unas mejores condiciones de trabajo, que es algo que es esencial para mantener la salud mental, una de las principales razones de pérdida de salud, ansiedad y depresión, pues cuando acceden al mercado laboral es el estrés, las relaciones con los compañeros, cada vez más el mobbing, el acoso escolar, el acoso laboral en este caso. ¿Por qué no invertir desde ya? Es decir, ¿por qué no invertir desde la ESO o por qué no invertir ya desde bachillerato? Dedicar ese tiempo a poder aprender esas habilidades de comunicación. Y por eso me pareció importante pues, que me plantearais esta charla, me parece muy acertada, ¿vale? Mucho más allá de la parte de salud mental, no Lupe, sino la parte que tiene que ver con lo que vosotras sois expertas, que es en enseñar sobre comunicación. Y por eso, si te parece bien, te puedo dar paso, ¿vale? Y luego, si queréis preguntarme cualquier duda, cualquier pregunta, me podéis decir. Fenomenal, gracias, Greg. Mira, yo, como no quiero quitar tiempo a preguntas tan interesantes como las que nos llegó el otro día, pues si os parece las voy a priorizar porque creo que has dicho muchas cosas interesantes que hacemos en el programa y tú ya nos has contado mucho cómo de importante es la comunicación, ¿no?, en estas etapas. Entonces, voy a dar paso a la pregunta, os la leo, ¿vale?, que nos la mandó... nos está oyendo además Marta Arnay, hola, Hola, Marta. docente y terapeuta en un centro de menores. Nos ha saludado antes, me he dado cuenta. Creo que era la persona que era de... Marta, si estás por ahí todavía. Bueno, entonces Marta nos preguntaba, ¿no? Esta es una pregunta para ti, Greg. ¿Cómo se puede tener una buena comunicación con un adolescente conflictivo y aminorar su ansiedad en el momento in situ, dentro del aula, cuando explosiona consigo mismo, con los docentes y con los compañeros? Quizás es esa pregunta, ¿no? Es decir, podríamos dividirla, si te parece, Marta, en tres partes, en 2 o 3 partes, ¿no? Que es un abordaje más agudo, es decir, en el momento de esa explosión, lo más importante es la seguridad del adolescente y la seguridad del grupo, ¿no? Es decir, en un momento de desbordamiento emocional, y si trabajas en un centro de menores, pues posiblemente pues haya una situación previa difícil en ese chaval que explota a nivel emocional, por la razón que sea. Entonces, lo principal es asegurar que no puede hacerse daño a sí mismo ni puede hacer daño a los demás, es decir, en un momento de un golpe o agredir sin querer. Por lo tanto, lo primero sería conseguir pues, que pueda salir fuera de la sala, es decir, si en ese momento no puede regularse a nivel emocional, poder ayudarle y decir, y una persona, en este caso, pues si en el grupo hay 2 personas, pues una de las personas que se pueda encargar de abordarle y de plantearle, cuando hacemos esto un poco en un tip así, como en una pauta muy, muy básica que seguramente conocerás, ¿no? Conoceréis, que es validar la emoción del adolescente, es decir, en este caso podríamos decir, entiendo, John, por ejemplo, entiendo, John, que estés muy enfadado y no sé muy bien qué es lo que te ha hecho enfadar, y para mí es muy importante saber qué es lo que te ha enfadado, qué es lo que te ha hecho ponerte así. Por lo tanto, ¿qué te parece si damos una vuelta, te vienes conmigo un momentito y me cuentas? Es decir, por una parte, validar las emociones, no negarlas, porque si entramos ahí directamente a decir, así no te puedes comportar, lo normal es que escale, es decir, que el chaval diga, ¿cómo que no? Si estoy desbordado por la razón que sea, y probablemente si estoy en un centro de menores es porque lo he pasado bastante mal, no me puedes culpar por ello. Entonces, primero validamos, y cuidado, quizás así se me ocurre como tip, cuidado porque solemos, como error común, y lo hacemos yo como profesional primero, solemos empezar validando, solemos decir, entiendo, John, que estés enfadado, pero no puedes portarte así, tienes que venirte conmigo. Cuidado con ese pero porque arruina el vínculo. Es decir, Mira, ese pero hace que la persona active totalmente sus defensas. Dime. Justo entra ahora Marta Arnay, que es la persona que Vale. hace la pregunta.
Estás interesantísimo, ¿eh? Estabas en validar la emoción y cuidado En con evitar el pero, sobre todo. Cuidado con esa pero. palabra. De hecho, es bueno entrenarnos en no decir el pero nunca. De hecho, el pero no ayuda en nada. Es un nexo adverso, es decir, se llama adverso. ¿Me permites recapitular la pregunta para meterle a Marta en contexto? Venga. Hemos lanzado la pregunta que nos ha enviado Marta Arnay hace un par de días, que decía cómo se puede tener una buena comunicación con un adolescente conflictivo y aminorar su ansiedad en el momento in situ, dentro del aula, cuando explosiona consigo mismo, con los docentes y con los compañeros. Esa era la pregunta. Y nos hablabas, Greg, del trabajo de contener esa emoción, ¿no? al adolescente en este caso. Y como primer punto, pues validar la emoción, ¿no? Validar la emoción que está teniendo. Claro, se valida la emoción y se limita la conducta, es decir, son las dos partes. Es decir, aquí una parte muy importante, igual que en el apego, cariño y límites, la base importante del abordaje de esta situación es valido emoción, no puedo seguir permitiendo que te comportes así porque estás perdiendo el control, hay un riesgo para ti emocional o un riesgo incluso físico, por lo tanto, mientras te valido y necesitamos buscar una alternativa y sobre todo hacerle sentir importante. Tenemos que ver que a todas las personas, como primates y como seres humanos, necesitamos que nos validen como personas, no solo nuestras emociones. Entonces es muy importante identificar cuanto antes qué ha pasado. Es decir, si no puede ser en el momento en grupo, identificar qué es lo que ha hecho que ese adolescente explote. Puede haber sido una situación acumulada, puede haber sido un comentario, puede haber sido un micro rechazo de un compañero, no haberse sentido suficientemente validado o importante. Entonces ese es el principal objetivo. Primero validar y cuanto antes conseguir que ese adolescente pueda confiar en ti, en este caso, para saber qué ha ocurrido, ¿no? Y transmitirle que te resulta muy importante saber qué ha pasado. Es decir, que no solo te parece importante validarle, sino identificar qué ha ocurrido. Luego va a ser necesario un poco porque estamos hablando de que ya el adolescente está fuera contigo, el adolescente ya pues a lo mejor está poco a poco reduciendo su intensidad porque en ese momento es difícil que pueda escuchar, es decir, porque está desbordado, como todos podemos estarlo alguna vez. Entonces va a ser necesario que poco a poco ayudemos en eso que llamamos desescalado, ¿vale? Que hay una serie de técnicas y protocolos. Cuando ya está un poco más calmado, probablemente ya pueda entrar a razonar y pueda entrar a hablar más tranquilamente, ¿no? Más adelante habrá que hacer probablemente, si la explosión es muy grave o ha sido repetida, quizás sería importante hacer un trabajo terapéutico de reparación con el grupo, porque dependiendo de la explosión, pues el grupo se ha podido quedar también bastante impresionado o ha podido en algún momento dado insultar a un compañero, a una compañera o perder el control. Poder hacer ese trabajo de reparación con el grupo y, por otra parte, con el adolescente a solas, valorar si realmente ese trabajo grupal es el más adecuado en ese momento, si ha sido la primera vez, valorar si puede acceder de nuevo al grupo en otra ocasión y si no, ver si es un trabajo más individual, ¿no? Esto es algo básico, ¿no? Es decir, que el problema es que se dé de forma repetida y sí que es cierto que es algo que puede afectar no solo al chaval, sino que puede afectar a la propia dinámica del grupo, ¿no? Y si estamos hablando de una situación pues de chavales que pueden estar afectados o con traumas y problemas psicológicos, pues más, ¿no? No sé si respondo tu pregunta del todo, Marta, si te quedan dudas. Comentas que es verdad que afecta al grupo. Si quieres activar el micrófono. Hola. Hola, Marta, encantado. Bueno, yo es que justamente cuestioné la pregunta porque yo no trabajo, estoy haciendo justamente prácticas del máster en un centro de menores. Entonces, dentro del grupo que estoy gestionando, justamente hay uno de los chicos adolescentes que planteando lo que era la propuesta y la actividad, de pronto, como digo yo, explosiona. Pero explosiona casi consigo mismo, no quiere herir a los que tiene a su alrededor. Entonces, muchas veces, el educador, que es responsable también del grupo, viene cuando ve que la situación se puede descontrolar y se va él aparte con el chico a hablar. Mientras yo sigo con el grupo para que el grupo no se encuentre desubicado ni desorientado.
Entonces, claro, yo lo que veo es que no sé qué pautas hacer o qué estrategias hacer para que no se vuelva a repetir y afecte al grupo cada vez que este chico explosiona. Ujú. Claro, es todo un desafío, es decir, el trabajo en adolescentes de entrada, Marta, como ves, es un desafío absoluto, ¿no? Y realmente es algo que hay que valorar individualmente. Es decir, te diría que sin saber, pues, su historia previa, probablemente, pues, sí puede haber una situación de trauma, sí puede haber una situación de, pues, como comentas, de explosiones contra sí mismo, es porque el conflicto probablemente también es psíquico, ¿no? Es un conflicto importante. Quizás te podría plantear que lo inicial, ¿no? Como psiquiatra, cuando trabajo con compañeros, compañeras que estáis en centro de menores, suelo decir que lo primero para valorar es dónde está mejor ese adolescente, es decir, cuál es la mejor manera y la más segura de abordarle, ¿no? Porque muchas veces en esos grupos salen temas que son personales y a veces les cuesta mucho manejar, ¿no? El desbordamiento que les produce hablar de ciertos temas, ¿no? Y a veces son cosas totalmente impredecibles, ¿no? No tienen por qué ser cosas totalmente traumáticas, pueden ser comentarios que les recuerdan a situaciones que han vivido. Por lo tanto, lo más importante sería saber sobre su historia y animar al adolescente, porque parece que no quiere lesionar ni hacer daño a los demás, animarle a que él también pueda identificar qué es lo que está haciendo como detonante precipitante de esas crisis, ¿no? Porque a veces hay un patrón, a veces es una relación de poder, que identifique, por ejemplo, que alguien del grupo, algún compañero, alguna compañera, o incluso vosotros como terapeutas, sin querer le invalidáis de alguna forma, y a veces eso les puede recordar, si está en un centro de menores, a una situación que ha vivido con sus padres o que ha vivido con algún familiar, una situación que incluso ha sido de maltrato, y ayudándole de esa forma individualmente a veces es posible recuperarle para que siga la actividad grupal. Si no puede ser a nivel grupal, siempre, como bien comentas, es necesario hacer ese trabajo de reparación en el grupo, para que tampoco ni el grupo ni el chaval se sientan como culpables, ¿no?, de lo que ha ocurrido, y en cualquier caso es algo que constituye un desafío total. Sí, Es sí, es decir, un que reto. es un reto total. Así que si quieres luego, si quieres escribirme, te puedo pasar bibliografía para poder dejar un poco paso también, porque veo que alguna otra persona ha comentado, si no me equivoco, por aquí Juan me ha comentado que se sentía culpable porque a veces les dejamos la tablet, ¿no? Para que nos dejen tranquilos, y esto es una duda también muy frecuente que me plantean las madres y padres que atiendo, ¿no?, en la consulta. Si quieres también, si os parece bien, Lupe, podemos abrir aquí un poco esa parte de debate con micro abierto. Claro que sí. Perfecto, Juanma, pues si Micro. quieres. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas. Pues sí, es verdad, yo me siento fatal y mi mujer también porque lo hablamos muchas veces y quieres estar con unos amigos tomando un algo o venga, déjale la tableta al crío o vas a un restaurante, déjale la tableta al crío y al final tú sabes que estás haciendo mal, pero sabes que si no te va a castigar y porque ellos son muy listos y él te va a estar castigando, castigando, castigando hasta que se lo dejes. Y entonces en vez de estar haciendo una actividad que efectivamente pueda estar haciendo a él algo que mucho más positivo para él, pues lo estamos anestesiando de alguna manera con esto. Y escuchando pues todo lo que estabas diciendo, pues me estaba sintiendo, pues me estaban empezando a temblar las piernas ya. Es decir, ya, qué desastre, qué desastre. ¿En qué sentido, Juanma? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir, es decir, que ha sido la parte quizás de hablar un poco de que los adolescentes usan y a veces pueden sufrir ciberacoso, o No, de no, que no, no, no? no, 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 ¿no? es más sentir la irresponsabilidad muchas veces de los padres, ¿no? Que lo estamos usando para tenerlos un poquito ahí entretenidos, sabiendo que a veces les puede estar haciendo daño, ¿no? Cuando trabajo con, pues, Juanma, con padres y madres que me plantean incluso situaciones de adicción a nuevas tecnologías, siempre suelo decirles que lo hacemos lo mejor que podemos. Es decir, que si hay algo que nos está ocurriendo en la sociedad actual es que no llegamos a todo. Es decir, que con el trabajo, el teletrabajo, las cosas de la casa, todos los temas, la jornada laboral interminable, llega un momento en que también es muy difícil, ¿no? Es muy difícil gestionar esa parte, ¿no? De dedicar tiempo en la crianza y de ejercer pues unos ciertos límites, negociar con las nuevas tecnologías. Es decir, que partiendo de esa parte, lo que está genial es plantearse la reflexión, ¿no? De qué alternativa tendrías, ¿no, Juanma, o tendríamos para manejar esas situaciones en lugar de con una tablet o con un móvil, que como bien dices es verdad que en parte les anestesia, pero
a largo plazo les impide desarrollar tolerancia a la frustración y les impide buscar una alternativa diferente o simplemente aburrirse, ¿no? Que es algo que cada vez necesitan más los adolescentes y los niños, es simplemente aburrirse para poder dar rienda suelta a su imaginación, ¿no? Quizás qué alternativa, te diría que lo más importante es qué alternativa puedes ofrecerle, ¿no? Puedes plantearle, ¿no? a la tablet, porque seguramente se te podrán ocurrir algunas y de todas maneras en muchas situaciones actualmente, pues de nuevo, igual que le comentó a Marta, es un desafío, porque las nuevas tecnologías son muy atractivas. Aquí está el Y de responsable. hecho, hola, qué majo. De hecho, pues es que son muy atractivas, es decir, que para nosotros son atrayentes, imaginemos para un cerebro inmaduro en desarrollo como el suyo, es un cerebro que está buscando constantemente la novedad, que está sin poder frenar esos impulsos, o sea que entonces para ellos el brillo de las pantallas les captura absolutamente. Y Y luego, pues... El otro día decía el juez Calatayud, no sé si le habéis oído alguna vez, este juez de menores de Granada, decía yo si hubiera tenido tablet, dice, nunca hubiera sido juez. Eso decía la radio. Totalmente. Bueno. A Katia con la mano levantada. Gracias. Gracias, Juanma. Gracias, Muchas Juanma. gracias. Gracias a ti. Hola chicos, ¿me Hola, escucháis? Katia. Buenas tardes a todos. A ver, te quería preguntar, Greg, o te quería plantear, a raíz de la pandemia y del confinamiento del año pasado, yo ya te he dicho, tengo 2 hijos, el pequeño tiene 16 años, entonces es un poco una exposición. Yo sé que íbamos a tener que hacer una desintoxicación de pantallas, lo tengo claro, pero también nos ha venido muy bien porque era la manera de poder asistir a clases virtuales y luego el hecho de socializar con tus amigos. Sonido, si tiene el sonido abierto. Vale, Ha entrado alguien, sí. Por eso que el año pasado, a raíz del confinamiento, bueno, de hecho mi hijo ahora no va a clase todos los días, está en cuarto de la ESO, va un día sí, un día no, tal. El resto no todas las horas, tiene clase de manera virtual, clases online, el contacto con sus amigos muchas veces tiene una edad un poco, pues eso, pues 16 años. El contacto con los amigos es a través del ordenador, ahora les ha dado por jugar, el Fortnite ahora ha pasado a un segundo plano, ahora están jugando a uno que se llama LOL. Entonces, no sé hasta qué cierto punto las pantallas, tal, más allá de redes sociales y tal, es lo que les ha permitido mantenerse en contacto, poder seguir con sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces, sé que es difícil, pero es que no es que tengamos la culpa, es lo que nos ha tocado vivir. Que yo entiendo a Juanma perfectamente, porque es que antes, yo también entiendo que un niño estemos comiendo unos adultos y antes, jolín, íbamos a comer con los hijos a los sitios y no teníamos ni teléfonos, ni pantallas, ni demonios para darles, es así. Pero es que ahora, egoístamente, para que no nos den el coñazo, es a la toma, hijo. Yo es que ya de verdad no me acuerdo ni cómo hacíamos antes, cuando íbamos a comer o salíamos a tomar un vermú con los hijos, de verdad, ¿eh? De verdad, no lo sé. Gracias. Gracias a ti, Katia, además por hablar y por los comentarios que has ido comentando. Efectivamente, el COVID nos ha cambiado todas las reglas y esto es algo, nos ha cambiado también la forma de comunicarnos. Y en el confinamiento, pues, los adultos dejamos manga ancha a los niños y adolescentes y eso, pues, en su momento probablemente ayudó a tirar para adelante. ¿Qué remedio? Sí. Es decir, igual que nosotros lo usábamos para el teletrabajo, pues ellos lo usaban para relacionarse o para poder distraerse y evadirse. Sin embargo, es cierto que has usado una palabra que me parece muy acertada, que es desintoxicación. Es que realmente las pantallas tienen un efecto parecido a algunas sustancias y ahora es necesaria una cierta desintoxicación. Es decir, como bien comentas, es algo que tiene que ser gradual, porque tampoco, si no lo viven como un castigo, lo viven como me estás quitando ahora de pronto todo esto, ¿no? Que es como yo me relaciono. Concretamente has nombrado el LOL, el League of Legends. Suelo deciros que el League of Legends y el Fortnite son 2 de los peores juegos para jugar, así a nivel, sí, por desgracia sí. O sea, el cambio de Fortnite a League of Legends no es la mejor idea. Quizás Fortnite no es el que está trayendo más problemas, ¿vale? Sin embargo, a nivel un poco enlazando con la parte de comunicación, quizás a medida que se van recuperando los entrenamientos pues, de extraescolares, es decir, quizás en todo momento creo que conviene ir poco a poco haciéndonos una idea de cómo era el día a día en febrero del año pasado. Es decir,
Eso es. ¿Cómo era? Salían del cole, salían del insti, iban a la extraescolar de fútbol, de básquet, iban a la extraescolar de inglés, iban tal. Es decir, ir normalizando un poco eso e ir a través de eso retirando días de pantallas, sobre todo entre semana. Es decir, quizá la desintoxicación más importante empieza por relacionarse, hacer actividad física y tener actividades de ocio que no sean las pantallas de lunes a viernes. Y luego el sábado y el domingo ya podríamos hablar largo y tendido de cuántas horas, de qué juego, a cuál no, en qué momento, pero el riesgo mayor es que lo usen todos los días porque acaban generando tolerancia y entonces luego no son capaces de dejarla y sobre todo de dejarlas a tiempo para cenar y a tiempo de no saltar, de no faltar al respeto, de no ir acelerado hablándote como si fuera su colega. Es decir, que eso es algo que la mayoría de padres y madres me plantean en consulta, ¿no? Sí. Y quizá por eso hacer esa desintoxicación gradual empieza por, de nuevo, como le comentaba Juanma, ¿no? Por ofrecer una alternativa. Por ofrecer alternativas, porque si no, es verdad que ellos lo viven como, y la pregunta que suelen hacer es, vale, me quitas Fortnite y ¿qué me das a cambio? ¿Qué me das? Claro. O me quitas el móvil, sí, ¿y qué hago a cambio? ¿No? Entonces, juegos de mesa, es decir, alternativas hay muchas, juegos de mesa, los juegos de mesa, por ejemplo, que simulan salas de escape, como el Exit, como, es decir, juegos de mesa que además permiten el trabajo en equipo, habilidades de comunicación, algo de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Es decir, esa parte de colaboración, esa parte de que uno asuma el liderazgo y respeta a los demás y los demás asuman el liderazgo en otro momento. Es decir, que solo plantearos mucho juegos de mesa, que hay muchísimos, para poder jugar en familia o para poder jugar con sus amigos, en lugar de quedar al League of Legends. Oye, pues quedamos sábado para hacer una sala de escape o hacer una sala de escape o un juego que sea de mesa, ¿no? O bien quedar para hacer ejercicio físico. Ya, muy bien, muchas gracias. A ti, Katia. Greg, hay una pregunta que la realiza Ana Borza, dice, expresar sus ideas o su propia manera de comunicarles les ocasiona conflicto por miedo al rechazo, que es algo que justo has comentado, Greg. ¿Van a poder con el programa OTEC sobreponerse a esta emoción y poder comunicarse de manera espontánea? Bueno, esta yo creo que va para mí, ¿no? Quizás si quieres te podría introducir un poco algo que creo que es importante y a lo que no estamos llegando, por desgracia, muchas veces desde la sanidad pública o desde el sistema educativo, es el trabajo grupal. Es decir, yo puedo trabajar con muchos adolescentes en individual. Sin embargo, si hay algo que me parece importante y me parece muy interesante de vuestra propuesta de OTEC, no es ese formato grupal. Creo que la pregunta que nos está haciendo nuestra compañera se puede resolver teniendo en cuenta que el desarrollo de habilidades de comunicación tiene que ser grupal. Y eso es un factor fundamental a la hora de saber cómo manejar esas interacciones con los compañeros. Tiene que ser algo en vivo, en directo. Es decir, yo como psiquiatra soy adulto y puedo ayudarte, pero también me pongo en posición del experto y no vas a conectar tanto conmigo. Sin embargo, en ese grupo de adolescentes en los que se sienten identificados, se pueden ayudar entre ellos y pueden identificar claramente pues, todas esas dinámicas y se sienten muchísimo más cómodos y más naturales, ¿no? Y si quieres te dejo a ti, Lupe, que lo puedas comentar. Gracias, Greg. Fíjate que, de hecho, parte de la metodología del método TEC o uno de los pilares fundamentales de la metodología es que nosotros aprovechamos el grupo como una red de apoyo. Es decir, cualquier problema que surge en el aula o cualquier situación a superar por parte del adolescente, nosotros proponemos una práctica muy a propósito para que el grupo sea capaz de responderle y de darle también pautas a ese adolescente y se vea reflejada su problemática en los compañeros del grupo, de modo que el beneficio es exponencial, tal y como dices, Greg. O sea, supone un beneficio tremendo el hecho de que los adolescentes que tenemos en el grupo vienen con problemáticas similares. Y entonces, cuando ven la problemática en otro adolescente que no son ellos mismos, su primera condición es ayudarle. Con lo cual, la red de apoyo que supone el grupo es un beneficio tremendo, tal y como dices, ¿no? Luego, gracias, Ana, porque es muy interesante. Nosotros, con la experiencia del Junior OTEC, pues ya estamos viendo que efectivamente una de las razones por las que vienen los chavales es porque por su timidez y quieren abrirse. Porque ellos quieren abrirse por este miedo al rechazo, ¿no? Entonces, nosotros les hemos preguntado a los chavales, ¿no? ¿Qué es lo que habéis? Estamos en la segunda edición del Junior OTEC en Bilbao y en Logroño estamos en la primera. Va a terminar la primera ahora en este curso, ¿no? Con un grupo maravilloso que tenemos de chicas y chicos. Y nosotros les hemos preguntado a los adolescentes,
oye, ¿qué creéis que estáis aprendiendo? ¿Qué habéis aprendido a los que han pasado ya por el programa y a los que están ahora? ¿Qué estáis aprendiendo, no? Y también se lo hemos preguntado a los padres, que ahora os digo, si no, lo que me dicen también los chicos, ¿no? Pero en respuesta a la pregunta que hace Ana, les hemos preguntado a los padres, oye, ¿qué mejoras les habéis visto? ¿Qué creéis que han aprendido vuestros hijos, no? Y nos dice, Félix, padre de un alumno de cuarto de la ESO, nos dice, lo tengo aquí apuntado, a ver... Vaya, justo no lo tengo aquí mismo, es que os lo quiero leer tal y como nos lo han dicho. Mira aquí, no es Félix, es Susana. Dice, alumna de primero, madre de una alumna de primero de bachillerato, dice, le cuesta relacionarse e incluso salir con su grupo de amigas. A mitad del curso del Junior OTEC, mi hija decidió darse una oportunidad y salir más a menudo. Desde luego el curso tuvo mucho que ver en este comportamiento. O sea, la respuesta es un sí. Hemos visto que los chavales que están en el programa, de forma gradual, pues van abriéndose, tienen más ganas de probar estas nuevas habilidades, descubren con estos ejercicios que hacemos relativos a las relaciones de poder, que comentabas, Greg, los adolescentes, nuestros chavales descubren qué conductas están teniendo que les están limitando a la hora de relacionarse o qué conductas pues, no están realizando y quizá pueden empezar a poner en práctica pues, a partir de ahora, ¿no? Claro que el Junior OTEC en la actualidad es un año y esto lo que están aprendiendo, nosotras siempre decimos que es un idioma nuevo. Están aprendiendo un idioma nuevo. Están aprendiendo el idioma asertivo, están aprendiendo a descubrir las relaciones de poder y cómo pueden comunicarse de modo que equilibren esas relaciones de poder, que no se vean por debajo o que no se vean por encima. Entonces, y muchísimo más, ¿no? Por supuesto también aprenden las herramientas del discurso que son más tradicionalmente asociadas a la oratoria. Lo que pasa que en nuestra escuela, en la Escuela TEC, nosotros no vamos solo a lo tradicional, vamos a poder intervenir a los chavales y que ellos aprendan herramientas relacionadas con cómo funciona la mente, con mejorar su diálogo interno, con que sean capaces de comprender que tal y como piensan, pues así es su forma de comunicar, así se expresa en el cuerpo, en la palabra y en la voz. Entonces, la respuesta es claramente sí. Hay una transformación importante. ¿Qué pasa? Que esta escuela, la Escuela OTEC, aunque nace hace 20 años, la investigación del método TEC tiene 20 años de recorrido. Los programas, pues bueno, llevan su tiempo y entonces el Junior OTEC es un año. Actualmente es un año de duración. A nosotros nos gustaría tener ya desarrollados por lo menos 3 años, dado que es un idioma. Con un año lo que les damos es la pista, con muchísimas herramientas y un montón de práctica y de diversión, les damos la pista por la que tienen que navegar de cara a aprender este nuevo idioma, ¿no? Y de cara a poder abordar situaciones de comunicación que en este momento les están suponiendo un reto muy importante, ¿no? Que a propósito de esto, de qué situaciones de comunicación nos plantean los adolescentes que son un reto para ellos, ¿no? Alguna, pues hemos hablado de... Justo has comentado, Greg, que comentabas con Katia, creo, y con Juanma, el tema de que estamos en un restaurante y les dejamos la tablet, ¿no? Entonces, claro, yo ahí, desde luego, visualizo la situación, pero claro, a mí se me va a mi ámbito profesional y yo lo que veo es la comunicación. Es decir, ¿qué está comunicando el adolescente? ¿Qué está comunicando el padre? ¿Cómo se está comunicando al adolescente? ¿Cómo se está comunicando el padre? ¿no? Nosotros, como vemos la perspectiva del adolescente en el aula, el adolescente nos dice, mira, es que a mí me sucede esto, es que yo estoy en un restaurante, me han dejado la tablet muchísimo tiempo porque así no les molesto y entonces llega un momento, el momento más importante para mí y me lo quieren quitar porque han decidido que en ese momento es el momento en el que ahora ya, pues ya no les molesto, ¿vale? Porque esta es la forma de pensar del adolescente. Entonces,
claro, ahí nosotros trabajamos, ese tipo de situaciones son las que son problemáticas para ellos y en las que son incapaces de mantenerse asertivos. Pobres, pobres míos, qué dificultad mantenerte asertivo en una situación así. Entonces, hay, bueno, muchísimas más, ¿no? Hay muchas situaciones relacionadas con la desigualdad de poder que se ven con los adultos, ¿no? Hay muchas de esas. Y luego, pues hay muchas también, claro, de desigualdad con los compañeros, ¿no? Pues por las relaciones de poder, porque se establecen unos roles en los grupos, en los coles, y bueno, y otras muchas muy, muy, muy interesantes, que son y 25, ¿no? Quería seguir. No, pero eso es muy interesante lo que comenta Lupe, porque es verdad que los adolescentes en la consulta pues comentan eso, ¿no? Es decir, que es algo generalizado el hecho de sentirse pues en esa diferencia con los adultos y a veces el pensamiento de no me comprendes, que es algo muy típico, ¿no? Que nos comentan, no me comprendes, no me estás entendiendo. Y muchas veces no es tanto que no les comprendamos, sino que en ese momento a lo mejor no estamos consiguiendo validarles, volviendo a lo que comentaba Marta, no estamos consiguiendo que se sientan importantes y sin querer a veces, pues, el lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, que muchas veces adoptamos, ¿no? Los brazos cruzados, los brazos en jarra, y eso de entrada ya comunica al chaval, ¿no? Que, algo malo pasa. Es decir, que me vas a quitar algo o me vas a castigar y de hecho, pues, es muy importante la parte, ¿no? del lenguaje no verbal, de hecho, a la hora del tema de la negociación que comenta Miquel. Miquel comenta por aquí que antes de que se vaya, creo, no sé si estás todavía por ahí, Miquel. Sí, estoy. Sí, estás, Miquel, justo, que te agradezco la pregunta porque enlaza con lo que estaba comentando Lupe, ¿no? Si la negociación con el adolescente la vemos bien, claramente porque hay que enseñarles a negociar. Es decir, que nadie nace sabiendo y a base de tropezarse 20 veces los niños aprenden a caminar y en la negociación los adolescentes al principio, la negociación es yo te digo lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, dame la tablet, dame Fortnite, dame tal, hago esto, no me da la gana. Hay que aprender a negociar y en esa negociación enseñarles de esa forma asertiva en la medida de lo posible, lo cual es un reto, porque esto es muy fácil decirlo, pero anda que no es difícil. Es decir, porque es muy fácil decir que hay que negociar intentando comprender a la otra parte, empatizando, no levantando el volumen de la voz, cuidando el lenguaje no verbal para que no se vea pues con las típicas posturas que adoptamos los adultos de poder, ¿no? Lo difícil es hacer eso, ¿no? Sin embargo, la respuesta sería claramente sí. Veo que tienes Aquí ha por ahí aparecido justo. la madre, es la madre que ha aparecido. No sé si contesto tu. Negociar. No sé si contesto Sí, tu sí. pregunta un poco. Sí, totalmente. De hecho, es que lo estábamos comentando, mi mujer lo estaba viendo y ha estado muy interesante, ¿eh? O sea que felicidades, Greg y Lupe, Gracias, por Miquel. vete preparándome 3 matrículas, Lupe, para los 3 míos. O sea que te lo mando para allá. ¿Sabes qué hemos visto, Miquel? Que hemos visto que nosotros llevamos como 8 años preparando el junior. O sea, porque todo esto nace, como esta escuela nace como público objetivo, los adultos profesionales, pues entonces los papás y los mamás que teníamos de alumnos nos empezaron a pedir, oye, ¿le podíais enseñar esto a mis hijos? Sí. Y entonces hace 8 años que empezamos con la preparación del contenido, ¿no? Pero solamente hace 3 que empiezan las ediciones en Bilbao en primer lugar y ahora en Logroño. Y aquí descubrimos algo que, bueno, pues que ya estamos nosotros y otras empresas para ofrecer, o otras organizaciones, ¿no? Para ofrecer, o profesionales, para ofrecer este tipo de trabajos. Pero lo que descubrimos es que les estamos enseñando a los adolescentes, les decimos que tienen que negociar, pero luego en casa no somos capaces de ofrecerles el ejemplo de negociar. Y esto es un problema, porque nosotros en el grupo... claro, como tenemos esta situación tan privilegiada en la que estos jóvenes adolescentes en una edad tan difícil y con una circunstancia tan complicada nos cuentan sus cosas y tenemos la oportunidad en el grupo de verdad ayudar y bueno, pues en la medida de lo posible, ¿no? Insisto, es un año. Esperamos con el trabajo que venimos haciendo pues que podamos tener pues a futuro más tiempo, ¿no? Esto es un idioma, no se aprende en un año. En un año les damos la pista, les ponemos la pista, ¿no?
Pero es verdad que esto es un gran problema, ¿no? Y nos lo dicen con los papás y nos lo dicen con los profesores. Con los profesores es tremendo lo que nos dicen, ¿no? También. Dicen, claro, nos dices que tenemos que validar, porque a ellos también les decimos. Claro, a los adultos os decimos, pues tenéis que validar ¿no? La herramienta, una de las herramientas es validar las emociones del adolescente, pero es que al adolescente le decimos, si tú quieres negociar tendrás que validar las emociones del de enfrente. Entonces, claro, se genera un conflicto porque es una educación que no está en todos los niveles, con lo cual, pues andamos un poco cojos. Totalmente, totalmente, ¿no? Quizás como idea básica, a mí que lo que suelo trabajar con los padres, pues sí te puedo ayudar, es algo que viene más del lenguaje empresarial, pero a la hora de negociar, muchas veces en la consulta tengo que estar constantemente negociándolo todo con mis adolescentes. Entonces, al final acabas consiguiendo algunos trucos, ¿no? Como trucos, pues de nuevo, sé duro, que es una frase muy empresarial, sé duro con las razones y suave con la persona. Esto significa que las condiciones a veces no son negociables, no puedes estar con la tablet sin dormir hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, vamos a negociarlo teniendo cuidado y prevaleciendo el vínculo que tenemos, en este caso como padre e hijo. Es decir, que vuestro vínculo es mucho más importante que el conflicto que estáis discutiendo. Es decir, que hay diferencia de ideas, pero somos iguales como personas y tenemos emociones y sentimientos. Por lo tanto, muchas veces a los padres con los que trabajo esto, les ayuda a ver que el conflicto se está dando a nivel de ideas y que las ideas ni sienten ni padecen y que podemos discutir abiertamente las ideas a saco, pero cuidando la parte emocional y cuidando esa parte de respeto, ¿no? Y de poder ofrecer ese espacio para que el adolescente plantee alternativas, porque a veces nos da miedo también escuchar qué alternativas nos ofrecen y a veces es mejor empezar, como comentaba Katia, por una desintoxicación de no te quito Fortnite toda la semana. Oye, pero ¿qué te parecería si lo quitamos durante la semana y luego el fin de semana te dejo, aunque sea manga ancha, pues 4 horas por la tarde, aunque no esté de acuerdo, pero prefiero eso que estar todas las cenas peleándome para que lo dejes, porque está afectándonos al vínculo y eso es lo principal, ¿no? No sé si esto te puede No, servir, muy pero bien, creo que es... me he quedado con la frase esta de ser duro con las ideas y suave con las personas. Yo creo que esa es la... Me ha Y gustado tener una esa. buena alternativa. Bien. Miquel, toda negociación tiene que empezar por tener la mejor alternativa siempre tú. Es decir, que si tú ofreces la mejor alternativa, la negociación está ganada. Es decir, que si tu alternativa A deja la pantalla porque vamos a salir, por ejemplo, al parque, lo cual incluye una parte de tiempo y dedicación que te voy a decir, pero si tú le puedes ofrecer una alternativa que tenga que ver con una actividad contigo que favorezca vuestro vínculo, la mayoría de los niños y adolescentes en un momento dado impulsivamente te pueden decir que no, pero luego quieren, es decir, acceden o por lo menos les das la oportunidad de decir, vale, ¿no te parece bien esto? ¿Qué te parece? Pregunta abierta. ¿Qué te gustaría que hiciéramos? ¿Qué te gustaría que cenáramos? ¿Qué te gustaría que hagamos el fin de semana? Es decir, si tu alternativa es poderosa, la negociación probablemente va a ir bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Miquel. Idoia, ¿querías comentar algo? Idoia Rúa, parte del equipo TEC. Sí, hola, muy buenas a todos. Sí, quería comentar, bueno, ahora justo escuchándole a Miquel y a Greg con la negociación, te diré que Miquel, a mí me pasa algo similar tengo 2 chavales, uno de 20 y uno de 16. Entonces, también, ¿no? Ese exceso de Fortnite, etcétera, etcétera. Yo como lo negocié, pues además creo que lo comentamos, Greg, un día que te comenté algo al respecto, ¿no? Mira, tienes X horas, por ejemplo, Semana Santa, ¿no? A mí me da igual las que juegues, pero tantas horas juegas, tantas horas sales a la calle y hacemos una actividad. Es decir, tú quieres jugar 3 horas, pues 3 horas a la calle, ¿no? Y entonces llevábamos en un Excel el tiempo que salía a la calle, el tiempo que jugaba y el tiempo que trabajaba, por ejemplo, ¿no? Una negociación de ese tipo. De tal manera que él fuera muy consciente de cuánto estaba dedicando también a jugar, porque no lo sabía. Y a la vez, pues nos procurábamos una actividad en familia. Subíamos al monte, íbamos en bici, lo que fuera, pero nos ayudaba también a mantener ese vínculo, ¿no? Como dice Greg, que es súper importante. Y luego, pues bueno, él tenía su parte de recompensa, ¿vale? Ahora sí puedes. ¿Por qué? ¿Qué explicación le di yo al respecto? Tantas horas delante de una pantalla, pues genera consecuencias a nivel de carácter también, ¿no? Más agresividad, porque al final la relación y la comunicación en los videojuegos
pues también bueno, tiene sus efectos, ¿no? Y no es la misma que en el mundo real. Entonces, claro, eso de alguna manera hay que limpiarlo, ¿no? Pues vámonos a hacer otras actividades que de alguna forma neutralicen ese exceso que estamos haciendo con los videojuegos, ¿no? Esto era un tema y otro por acabar, cuando habéis comentado lo de la actividad en grupo, que es tan importante, ¿no? Decía Greg, el poder trabajar esto en grupo y el beneficio que puede tener pues una asistencia como la que tenemos en OTEC, ¿no? Pues desde luego es fundamental, pero es verdad que los objetivos personales también están presentes. Es decir, cuando trabajamos en OTEC en el grupo con nuestros juniors, estamos trabajando con el beneficio del grupo, pero los objetivos personales de cada uno de los chavales que los conocemos desde el inicio, ¿no? Porque para eso mantenemos una pequeña reunión con los padres y con los chavales, ¿no? Y sabemos qué objetivos están buscando a la hora de asistir al programa, ¿no? Y bueno, hemos tenido casos de una chavala, y aquí lo dejo, una chavala de primero de bachiller que llevaba meses sin, bueno, mucha timidez, mucha inhibición. Fue capaz de contestar a un chaval en clase, pues cuando hubo una especie de agresión verbal hacia las mujeres, esta chica fue capaz de responderle en clase de una manera muy asertiva, respetando sus derechos como mujer, desde luego. Y luego, por otra parte, su madre, cuando yo hablé con su madre, dije, jo, pues enhorabuena, porque fíjate qué bien que haya podido ser capaz de hacer esto. Me dijo, no solo es eso, Idoia, nos dijo, es que ha sido capaz bueno, ha provocado que 2 grupos de amigas cuenten con ella para salir los fines de semana, ¿no? Que llevaba 8 meses sin mantener relaciones sociales con el grupo, ¿no? Con sus amigas de la cuadrilla. Entonces, simplemente quería compartir con vosotros, al hilo de lo que ha comentado Lupe también, ¿no? Bueno, pues comentaros esta experiencia, ¿eh? Sin más. Muy bien, gracias, Idoia. Y Vale, doy además que tenemos alguna pregunta más, así Lupe. pues mira, yo creo es la hora, nos hemos Es la pasado hora, de ¿no? la hora, sí, digo por ser un poco, ya no podemos ser puntuales, pero bueno, por no ser demasiado impuntuales. Mira, por aquí nos dicen, os tengo que dejar, nos mandaréis la información del programa Junior, ¿verdad? Pues sí, os la enviaremos, ¿vale? Os enviamos la información y será un placer hacerosla llegar. Dicen, bueno, te está resultando muy interesante, Greg, muchas gracias, una jornada muy interesante, dicen. Entonces, me habías comentado, Greg, que les podrías hacer llegar algún tipo de documentación. Esto puede ser muy interesante, ¿no? También. Y si os parece bien a los asistentes que, a ver, hay ciertas recomendaciones de libros o de autores o quizás sobre el tema de nuevas tecnologías, ¿vale? Que podéis pedírmelo sin problema, lo podemos hacer a través del correo si queréis o a través de Lupe, como veáis. Y la idea es que podáis tener parte de lo más esencial que hemos comentado aquí por escrito y aparte el tema de la guía de nuevas tecnologías y pantallas, pues que os pueda ayudar porque es algo que estoy trabajando en la consulta y en centros educativos y con psicólogos, ¿no? Pues es fenomenal, Greg. Podríamos hacerles llegar todo junto entonces, ¿no? La información que les propones, que planteas, es que es interesantísima, junto con la información del Junior y ya está. Vale, Perfecto. bueno, pues daros las gracias, muchísimas gracias por esta acogida. Ha habido muchísimas inscripciones, hemos sido un grupo pues numeroso. Sí. Como nos hemos ido pasando de tiempo, pues es normal que hayan ido desapareciendo, claro, ¿eh? Ha sido un verdadero placer, Greg, darte las gracias en nombre de todo el equipo TEC, darte las gracias infinitas porque siempre eres un colaborador estupendo y un defensor total del trabajo que hacemos, ya se ha visto aquí, y darte las gracias porque nos has proporcionado un rato interesantísimo. Por aquí dicen, Gracias. mira, David. Mira, gracias, David, qué alegría. No te veo, pero Reyes también. Bueno, te agradecen todos mucho, Greg, por aquí. Muchas gracias a los que habéis venido, a los asistentes y sobre todo por vuestro tiempo, por vuestra atención, por todas las preguntas tan interesantes que habéis hecho. Y bueno, hemos superado el reto de hacer la reunión por Zoom, que todavía estamos, creo, todos
poco a poco adaptándonos a esto, que también, hablando de nuevas tecnologías, y las tenemos que usar también, qué remedio. Pero bueno, la verdad es que ha ido súper bien y habéis participado mucho y creo que el debate ha sido muy interesante. Muy interesante. La verdad que si nos quedamos un rato más, todavía sé que nos quedábamos aquí, pero es la hora, es muy tarde y nada. Un abrazo a todos, gracias a todos, ya sabéis dónde estamos, a través de nosotros podéis contactar con Greg o él mismo. No tienes muchas redes tú, Greg. No, en su momento cuando estaba investigando sí, pero si queréis podéis, mira, os puedo dejar aquí por si queréis el correo que más suelo mirar, por si queréis escribirme para pedirme, me habéis pedido la charla TED, por ejemplo, hay varias charlas TED que pueden estar bien, documentación, la guía, si queréis me escribís ahí, os la envío sin problema, sin compromiso. Yo lo mismo, voy a poner aquí el email oratoria profesional, ¿vale? @escolatec.com. Ahí, creo que no lo he enviado a todo el mundo. A ver, así. ¿Vale? Podéis consultarnos las dudas que queráis, que necesitéis, a cuenta de lo que necesitéis, tanto para contactar con Greg o información sobre el Junior. Será un placer contaros nuestra experiencia, el trabajo que estamos haciendo con los chavales, con los adolescentes, que es maravilloso y que les proporciona herramientas útiles y de mucho valor. O sea que nosotros lo hacemos con gran cariño y vocación, como ya saben los que nos conocen, y así seguiremos. Pues un beso para todos. Y igualmente. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos en el club, a los que sois del club, al avanzado, todo. Eso es, ánimo con esos adolescentes todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir despidiéndonos.